el acta de la sesión 50 entonces ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 51 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario entonces dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión sobre el cumplimiento del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a adoptar en ese ministerio todas las medidas necesarias para garantizar en situaciones de riesgo la seguridad y la protección de las personas con discapacidad. En segundo lugar, un correo electrónico del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Sebastián Valenzuela Agüero, por el cual remite a esta comisión las minutas de los dos proyectos de ley expuestos por el ministro de esa cartera en la sesión del pasado 9 de octubre. En tercer lugar, un correo electrónico de la abogada señora Fabiola Latrop, mediante el cual hace llegar su excusa por la inasistencia a la presente sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Un correo electrónico del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca, don Isaac Rabet Yat, mediante el cual también hace llegar sus excusas por la inasistencia a la presente sesión, ya que se encontrará en clases de pregrado. Sin embargo, si la comisión lo requiere, lo tiene a bien, puede hacer llegar sus comentarios por escrito sobre el proyecto de Estatuto Integral contra la Violencia hacia los Niños. En quinto lugar, un correo electrónico de la directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, señora Esther Valenzuela, también excusándose por su inasistencia a esta sesión, debido a que en el horario de la sesión debe realizar una capacitación en derechos de la infancia. Sobre ese proyecto se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia: del director nacional de la Corporación Confamilia, don Esteban Barahona, y de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano ULC, señora Marcela Aranda. Y finalmente un reemplazo por esta sesión. La señora Claudia Mix será reemplazada por la diputada señorita Camila Rojas. Esa es la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta entonces. Diputada. Presidente, yo no me acuerdo muy bien los invitados que teníamos para esta semana. Teníamos 4. Sí. Y acaba de dar las excusas de 3. Claro. Ah, de 3. Y los 3 estaban invitados por el segundo proyecto, es decir, del Estatuto Integral sobre ya. Niñez y Claro. Y se excusaron por las razones que acabo de señalar. Claro. Distintas actividades que tenían. ¿Y ahora? Y confirmó una persona que viene para el primer proyecto, que es sobre el de violencia, de abuso patrimonial. Sí, abuso patrimonial. Sí. Contra ¿Abuso? los adultos mayores. Esa persona está. Sí. Sí, mientras. Sí. Gracias. Sí. ¿Algo más sobre la cuenta, no? ¿No? Ya. Diputada Catalina. ¿Sobre la cuenta? Ya. Tiene entonces primero la palabra la diputada Catalina. Muchas gracias, presidente. Presidente, a principios de este año estuvo con nosotros la señora Edith Espinosa aquí en esta misma comisión, que se encuentra hace años luchando por la llamada Ley Matías, que es una idea que nace producto de las innumerables trabas que debió sortear para que su hijo, cuando cumplió 18 años, que hoy día tiene 21, que nació con parálisis cerebral, daño pulmonar y varios otros temas muy complicados de salud, oxígeno dependiente también, daño severo y irreversible. Lo estuvimos sentados acá, ¿se acuerdan? En ese momento nosotros firmamos un proyecto de resolución, lo firmó toda la comisión, y lo introdujimos ahí a la sala, y la semana pasada se aprobó. Y nosotros habíamos tenido el acuerdo en esta comisión de que cuando se aprobara pudiéramos ir toda la comisión, dijimos en ese momento a La Moneda, a pedir que se patrocinara esta ley. Entonces le quería pedir, presidente, si podemos tomar el acuerdo de como comisión pedir una audiencia. Además se acerca la Teletón. Por lo tanto, yo creo que es una fecha importante en la cual pudiéramos tratar de como comisión sacar adelante este tema.
Ok, la proposición es pedir una audiencia o ir a dejarlo a la moneda, a la oficina de parte entre todos. O sea, podemos hacer el ojalá punto. poder pedir una audiencia o con el presidente, o con el ministro, o con quien corresponda, para que nos pudiera patrocinar la ley. Creo que ese fue el acuerdo que quedamos en ese momento como comisión. Ya. Mm. Yo recuerdo que parece que quedamos en ir a dejarlo a la moneda. Todo. Bueno, el acuerdo, o sea, respetar O sea, el acuerdo que hayamos tomado. Sí, ¿usted lo puede buscar o no? ¿Ya? Entonces, lo revisa la Le secretaría. dejo entonces el y proyecto de lo- resolución que está aprobado ya. Ese es el 530. Vamos a revisar el acta para ver Ya. qué acuerdo se adoptó. Entonces lo revisamos y yo creo que adoptamos el acuerdo de ese momento. ¿Ya? Estamos. Diputado Sabaj. No, quería solicitar, presidente, que bueno, cuando se retome la discusión del proyecto de ley del diputado Boris, que dice relación con la infancia, si además de los profesores que no pudieron venir, si pudieran incluir a las personas que solicitaron ser oídas también, que en la cuenta que se dio cuenta hoy día. Ok. Entonces, también lo íbamos a proponer. Las dos personas que pidieron audiencia para la próxima sesión, invitados a la próxima sesión, ¿le parece? Sí, sí, ya, acuerdo. Y yo creo que debiéramos, no sé, ¿hay algún autor del primer proyecto, no, del abuso patrimonial contra los adultos mayores? Para ver si tiene alguna propuesta de que venga alguien más, porque todas las propuestas que hay son del segundo proyecto. ¿Ah? No aparece aquí, pero yo recuerdo que está la diputada Olivera y no me acuerdo quién más. Ya, porque ahora está la persona invitada a exponer el primer proyecto, entonces les propongo de que la próxima semana ya lo votemos en general y pongamos fecha de indicaciones. ¿Le parece? ¿Sí? Ya. Aprobado. E insistiría yo con la invitación sobre todo de los abogados que son penalistas. ¿Les parece? ¿Sí? Y también al abogado del estudio Balmaceda Hoyos por el primer proyecto. Ya. Para la próxima sesión. Para la próxima sesión. Ya. ¿Ya? ¿Aprobado? ¿Sí? Pres. ¿Algún otro vario, no? ¿No? Ya. Entonces, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional que modifica los diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra los adultos mayores y personas con discapacidad. De los boletines refundidos 10.522-18, 11.866-18 y 12.759-07. Respecto a esta materia se ha invitado al abogado señor Francisco Maldonado, que es quien acaba de llegar, ¿cierto? ¿Sí? Yeah. Y el segundo proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional que crea el Estatuto Integral contra la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, sobre este proyecto estaban invitados los otros tres que acaban de dar la excusa y que vamos a repetir la invitación. Entonces, para avanzar, le vamos a dar la palabra al señor Francisco Maldonado para que se refiera, para que nos dé su opinión, don Francisco. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Está prendido, ¿no? Con uno negrito que está aquí debajo del... Abajo el micrófono. Mire, abajo el micrófono. Ese. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Primero agradezco la invitación de la comisión. La idea de lo que traje preparado es básicamente un par de reflexiones más bien generales sobre la problemática que se asume en los tres boletines, algunas consideraciones de contexto y luego unas opiniones más específicas, principalmente en relación a la parte penal de la iniciativa, que es mi área de especialidad, digamos, soy académico en dicha disciplina, de modo tal que respecto a ella me siento un poco más seguro de opinar, y solo dos o tres referencias más bien de carácter general respecto a los otros dos tipos de normas que se proponen, particularmente en el ámbito del tratamiento civil proteccional de la violencia intrafamiliar
y de una norma procesal que está en uno de los boletines. Para tratar de ser lo más breve posible y sin perjuicio de ello, si hay alguna consulta adicional para mayor precisión, quedo a disposición. Disculpe, ¿tiene alguna presentación? No, presidente, no traje una no se presentación. preocupe, era por si tenía para haberla proyectado. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, respecto de la condición, la situación de maltrato patrimonial, que es un poco lo que concita las tres iniciativas, a mi juicio, por lo menos, es acertada la decisión de introducir alguna modificación o de abordar el problema de alguna manera. A mi juicio, es una problemática existente, tal vez no muy generalizada, pero sí muy relevante, particularmente por el efecto de victimización que propone respecto de quienes reciben los efectos de este tipo de conducta. Normalmente, las conductas asociadas a este tipo de fenómenos son de dos tipos. Por un lado, lo que se refiere al abuso en el uso y goce de bienes pertenecientes a adultos mayores que no se encuentran bajo condiciones generales, ya sea materiales, físicas, personales o de capacidades generales de administración para ejercerlas por sí mismos. Y por otro lado, el aprovechar estas mismas condiciones de prevalimiento a los efectos de poder apoderarse o sustraer determinados bienes pertenecientes al patrimonio de los adultos mayores. Normalmente, además, este tipo de situaciones proponen una problemática donde los sujetos intervinientes son calificados, es decir, se trata normalmente de familiares o personas que están muy cercanas al contexto de los adultos mayores. Yo quería hacer tres precisiones que de alguna manera hacen razonable el que la Comisión se aboque a tratar de trabajar la problemática. Ahora, como contexto, las problemáticas patrimoniales de los adultos mayores son de dos tipos. La más preocupante no es esta, sino el hecho de que normalmente les faltan recursos para los efectos de poder solventar sus necesidades. Y por otro lado, es que presentan condiciones de autonomía que generan un contexto favorable a las situaciones abusivas. Esto, de alguna manera, se vincula a una pérdida paulatina en la capacidad de gestión y administración de sus bienes, de su patrimonio, lo que hace relevante o necesario el poder depender de terceros que de alguna manera los ayuden a efectos de dicha gestión. Ahora, normalmente por lo mismo, este contexto de abuso se suele ir acompañado de necesidades de cuidado personal particulares. Si normalmente el adulto mayor que va perdiendo la capacidad de gestión, de cuidado, de salvaguarda de su patrimonio y favorece el contexto del abuso, también demanda cuidados de carácter personal que normalmente además son satisfechos por el mismo tipo de pariente o de persona cercana. Eso implica un aspecto relevante para los boletines, para las mociones, y es que cualquier intervención que uno desarrolle a partir del abuso patrimonial normalmente va a generar una condición de exposición respecto de la condición de cuidado personal. Lo digo de la siguiente forma. Si intervenimos a tiempo respecto de la constatación de un abuso de carácter patrimonial y, por ejemplo, eso da lugar a una medida como la internación provisional o una medida cautelar de alejamiento, podemos en paralelo dejar en condición de exposición al adulto mayor que depende en su cuidado personal de las mismas personas que son las que eventualmente están abusando. Y eso genera un problema de contexto que es relevante de tener en cuenta. El extremo se da en las situaciones de interdicción, cuando ya la pérdida de capacidad es mayor, respecto de lo cual el ordenamiento civil normalmente dispone de mecanismos formales de resguardo para efecto de poder asignar la representación, se prevé subasta pública y autorización judicial para la disposición de una serie de bienes, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente, este tipo de problemática, cuando llegan precisamente a grados mayores de exposición, lo que ha generado es más bien la percepción de que todas las trabas a la administración que tienen por objeto resguardar el patrimonio del adulto mayor terminan muchas veces actuando en su propio perjuicio. De hecho, muchos de los adultos mayores, en la medida que existen trabas formales o informales para poder garantizar la integralidad de su patrimonio y que tome decisiones competentes, se quejan de que tienen que solventar una serie de trabas porque, por ejemplo, las notarías no autorizan el otorgamiento de ciertos poderes, por ejemplo, si no cuentan con una certificación médica, por el hecho de que muchos bancos no procesan determinados documentos sin una comparecencia personal que muchas veces les demanda un esfuerzo adicional, etcétera, etcétera, lo que ha motivado que en la última década incluso las normas de resguardo para los casos de interdicción hayan tendido más bien a ser relajadas, o sea, se disminuyen las trabas formales precisamente para los efectos de poder no entorpecer la condición de determinados adultos mayores que necesitan gestionar parte de su patrimonio interactuando con notarías, con etcétera, etcétera, etcétera. Lo que plantea también un escenario que, por lo que acabo de señalar, es más complejo simplemente el decir tenemos un abuso y hay que intervenir penalmente. Y por último, otra situación de contexto, y esto tiene que ver tal vez con una especie de prejuicio, pero normalmente quien tiene un patrimonio importante
y que desarrolla una actividad comercial o societaria ad hoc a este patrimonio importante, suele tener resuelto este tipo de problemas. De alguna manera con una administración de su patrimonio previa a haber quedado en una condición de mayor exposición, de modo tal que este núcleo de problemas normalmente afecta a aquellos que tienen un menor patrimonio y por ende se encuentran en una situación de mucho mayor exposición, lo que hace que sea más gravoso aún el que quede en una condición deficitaria. En este contexto, el objeto de evitar el abuso patrimonial pasa por dos modalidades de intervención. Una, que es un poco la que se potencia a través de la parte penal de las respectivas mociones, es sancionar penalmente actos de abuso. Y eso evidentemente tiene un efecto preventivo que es bastante menor. Normalmente la sanción penal llega después, los bienes ya se han gastado, han desaparecido y por ende una solución un poco tosca, poco útil realmente si lo que queremos hacer es favorecer el que los adultos mayores terminen sus días en condiciones más o menos aceptadas. Lo que hace más bien enfocarse hacia medidas de carácter preventivo directo y no tanto medidas preventivas tardías como puede ser la reacción penal. Desde este punto de vista quisiera subrayar desde ya que es posible también recurrir a otro tipo de medidas sancionatorias, no solo la pena, incluso dentro del campo de lo penal, que pueden resultar un poco más efectivas en términos disuasivos. Voy a tratar de dar cuenta de algunas de ellas hacia el final de la exposición. Y por otro lado, otro tipo de medidas de prevención que pudieran ser trabas formales, exigencias de certificación médica, de comparecencia de terceros, de fianza, etcétera, etcétera, suelen, como acabo de señalar hace algunos minutos, imponer muchas veces a otros adultos mayores que se encuentran en pleno uso de su ejercicio una carga adicional que tampoco están en condiciones de solventar, lo que hace, insisto, que no sea muy sencillo resolver el problema. Un par de cosas a no perder de vista antes de entrar directamente a lo penal. Estamos en un contexto pragmático de carencia y necesidad. Normalmente lo que hagamos en esta materia va a tener incidencia y no hay que descuidar el ámbito del cuidado personal, que está estrechamente aparejado a la administración patrimonial. Las necesidades de administración y gestión patrimonial van a continuar una vez que eventualmente interactuemos sobre quien ha abusado. Si tenemos que no solo intervenir sobre quien ha abusado, sino preocuparnos de ver quién va a hacerse cargo de continuar con la gestión de patrimonio, ya que si resolvemos el problema del abuso, el adulto mayor de todas formas va a quedar en una situación de carencia a este respecto. Eso se hace tremendamente más complejo si tenemos en cuenta que los abusos van a provenir de un contexto cercano familiar, lo que nos deja sin mucha alternativa. Y lo último es que normalmente todas las trabas penales o las trabas formales son el contexto del abuso. O sea, normalmente el hecho de que alguien participe de determinados ritos, como pudiera ser la gestión de una representación judicial, la representación de una tutoría, etcétera, lo que normalmente hace es aportar el contexto frente al cual vamos a tratar de saltarnos la regla del juego. Dicho de otra forma, quien se encuentra en posición de heterotutela, lo que va a hacer es precisamente abusar, engañar, estafar. O sea, el contexto de protección es el mismo que ofrece el ámbito donde vamos a detectar una infracción. De modo tal que mientras más favorezcamos medidas de protección, simplemente vamos a ampliar el campo de aquello que ha cubierto o expuesto a la infracción, lo que resulta un poco contradictorio, pero lamentablemente así. En este contexto, yo diría, las propuestas en lo penal son dos, en las mociones que están en discusión. Por un lado, incorporar un agravante para el delito consistente en la suscripción de documentos con engaño, artículo 470, número 4 del Código Penal, y ampliar los casos en los cuales no va a operar la exención de pena prevista en el artículo 489 del Código Penal. Normalmente se ha entendido, y esta es una norma originaria del Código, que entre parientes determinados delitos patrimoniales no deben ser resueltos por el sistema penal, sino que se espera que sean resueltos al interior de la familia, y lo que hace la propuesta es ampliar aquellos casos donde esta exención no va a operar, precisamente a partir del contexto del abuso. Frente a estas dos propuestas, yo más bien tengo una opinión de corte relativo. Me parece que no logran resolver a cabalidad la problemática y, por otro lado, presentan una serie de otros efectos secundarios que resultan un poco contraproducentes. Primero, hay que tener en cuenta que los casos de abuso se van a reflejar a través de actos de suplantación o de falsificación, actos de abuso en las facultades de supervigilancia o de gestión de patrimonio, actos de fraude o engaño directo hacia el adulto mayor
Y por último, hay una situación que quiero dejar al margen, que se trata de casos más bien de abuso de facultades del dominio, que es el ejemplo que está hoy día puesto en la ley de violencia intrafamiliar a propósito de relegar al adulto mayor en el contexto de su casa habitación a situaciones más bien marginales, ocupando el resto de la familia, digamos, su patrimonio. Creo que ese caso en particular, que técnicamente es un abuso de la facultad de uso del dominio, creo que tiene otros ribetes que me parece que es relevante destacar. Para hacer presente a este tipo de situaciones, hoy día la legislación prevé delitos de falsificación de instrumentos, adulteración, abuso de firma en blanco, usurpación de identidad, administración desleal, hurto, apropiación indebida, negociación incompatible, interesarse en la gestión de patrimonio de quien uno administra, estafa y el caso de la estafa residual, la no aplicación para personas mayores de 60 años de la excusa legal absolutoria que exime de pena por algunos de estos delitos, y existe una agravante genérica o dos agravantes genéricas, una que consiste en una situación de prevalimiento, abusar de la confianza de la víctima, y la agravante genérica de parentesco que también se puede utilizar. A mi juicio, la tipificación o a nivel de tipificación se encuentra suficientemente cubierta. Es decir, la mayoría de los casos que obedecen a suplantación, abuso de facultad de administración y fraude ya están cubiertos por la tipificación, de modo tal que, a mi juicio, no sería necesario tipificar algo adicional. Ya tenemos las normas suficientes a este respecto. No obstante, hay algunas cuestiones que sí se pueden hacer. Tomo como ejemplo de inmediato lo que es el actual artículo 470, número 11, que es un delito que se acaba de incorporar a la regulación, que es conocido como administración desleal. La administración desleal, que incorporó este Parlamento en esta legislatura, considera una causal de agravación particular, leo, inciso segundo del artículo 470, número 11, cuando el hecho abusivo recae sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o una persona incapaz que el sujeto tuviera a su cargo en alguna otra calidad. En ese caso se impone una gravación particular. Esta gravación es más o menos equivalente a la que se propone en uno de los boletines para el caso de hacer suscribir bajo engaño un documento con el cual vamos a perjudicar el patrimonio. Mi propuesta o mi acotación es que considerarlo solo para el artículo 470 número 11 o para el 470 número 4 parece desproporcionado o parece no equilibrado si tenemos en cuenta que esta misma gravación no la estamos aplicando al resto de los potenciales ilícitos. O sea, de alguna manera tiene sentido extender este mismo tipo de gravación, incluyendo el caso de los adultos mayores, para todos los eventuales abusos patrimoniales. De modo tal que más bien a este respecto mi propuesta sería acoger parcialmente lo que se propone incorporar como agravante para el delito previsto en el 470 número 4, pero aplicable a todos los ilícitos de carácter patrimonial. Da lo mismo que sea una estafa, una apropiación indebida, una administración desleal. Si se trata de un adulto mayor por parte de quien lo tiene bajo su cuidado, me parece que el mismo fundamento va a estar cualquiera sea el contenido del ilícito en particular. Entonces, lo que yo haría a este respecto, en reemplazo de la propuesta particular del boletín, sería tomar el párrafo del inciso segundo del 470 número 11 y hacerlo aplicable a todos los casos de abuso de carácter patrimonial. Es decir, se acoge la idea, pero evitando que solo se aplique a algunos casos, sino más bien dejarlo cubierto para todo ello. Por otro lado, en cuanto a la regulación complementaria, normalmente vamos a llegar con la sanción penal una vez que el hecho sea conocido, de alguna manera, y probablemente cuando parte del patrimonio ya sea dilapidado o ha sido abusado. Eso implica que eventualmente vamos a incidir de manera relativamente tardía, pero al mismo tiempo generando un problema para el cuidado personal, como señalaba hace poco un momento. A mí me parece que es posible incluso más tardíamente intervenir, lo que supone eventualmente hacerse cargo del eventual problema de la prescripción. Lo voy a mencionar con un ejemplo que puede sonar un poco crudo, digamos, pero ¿qué pasa si nos enteramos de esto al momento de abrir la herencia, cuando el adulto mayor ya falleció, y nos damos cuenta que el patrimonio se dilapidó, digamos? Puede que en este contexto estemos tardíos, pero de alguna manera la idea es dejar claro el mensaje de que aún en ese momento vamos a poder intervenir. Y en ese caso ya no tenemos el problema de quién se hace cargo del adulto mayor porque ya falleció. Eso implica que eventualmente se puede evaluar una legitimación activa distinta, a través de algún servicio público, corporación de asistencia judicial, etcétera, con una potencial suspensión del plazo de la prescripción para este tipo de situaciones. Cosa que quien abuse tenga en claro que incluso después,
una vez que lo hecho se haga evidente, no va a quedar cubierto por la garantía de la prescripción. Evidentemente dentro de un marco que suene razonable. Yo daría, no sé, 1 o 2 años después del fallecimiento para que un tercero que tenga legitimación activa pueda, a nombre del causante, hacer efectivo esta acción penal, por cualquiera de los delitos señalados previamente. Por otro lado, hay una serie de otras consecuencias que son denominadas en general como consecuencias accesorias al delito. Por ejemplo, la inhabilitación para participar de cualquier actividad que pudiera suponer gestión de patrimonio ajeno. Eso se acaba de incorporar también en el 470 número 11 y perfectamente sería atingente a este tipo de casos. Quien abusa de un pariente cercano, con mayor razón, uno puede presumir que puede abusar del patrimonio de un tercero y parece bien razonable restringirle esas posibilidades para el futuro. Esto me parece que para quien se dedica a una actividad comercial puede ser relevante y puede constituir un mecanismo disuasivo mucho mayor que una eventual pena remitida por un ilícito de menor entidad. Y por otro lado también se pueden considerar otras inhabilidades más precisamente asociadas a la comisión de un delito, pero que operan en el ámbito civil, como por ejemplo una indignidad de suceder. Quien ha abusado de un patrimonio no debería tener derecho a suceder al causante respecto de quien abusó. Y eso me parece, estos dos tipos de medidas, considerablemente de un efecto disuasivo mayor que una potencial pena remitida por un fraude, por una estafa. Creo que ahí quedaría un poco más complejo. Una agravante genérica para el abuso patrimonial respecto de personas con discapacidad y eventualmente considerar inhabilitaciones para gestión de patrimonio ajeno como consecuencia accesoria y un efecto civil asociado al delito en este tipo de situaciones, como por ejemplo pudiera ser una indignidad para suceder. Eso yo diría, me parece que en el ámbito penal sería lo que pudiera opinar a partir del contenido de las mociones. En relación, dos menciones particulares, a la ampliación que se propone respecto de la exención de aplicación de la excusa legal absolutoria, el hecho de que no vayamos a intervenir penalmente cuando se trata de parientes muy cercanos. Hoy día la normativa vigente dice que esta norma de exención no se aplica si la víctima tiene más de 60 años. Me parece que con eso quedan suficientemente cubierta la hipótesis. Y lo que hace el proyecto es ampliar a cualquier persona con discapacidad. Tengo la sensación de que se escapa un poco al caso que se pretende solucionar. La modificación a lo mejor se pudiera dar en un contexto más amplio, en una iniciativa que pretenda un objetivo un poco más amplio, pero me parece que queda un poquito fuera de los objetivos que se pretenden en esta iniciativa en particular. Y por último, el tema del maltrato asociado a la relegación del adulto mayor dentro de su propiedad a una condición más bien deficitaria, el uso de una parte pequeña de la propiedad quedando el resto. A mí me parece que sería razonable evaluar si esto no constituye un acto de maltrato físico directamente. Y hace pocos años, yo diría unos 3 años, se reguló por parte del Parlamento el delito de maltrato, tanto físico como verbal, que precisamente se aplica cuando el ejecutor es una persona que tiene a su cargo el cuidado de un menor de edad, de un incapaz o de un adulto mayor. Me parece que a lo mejor una norma interpretativa que deje en cuenta que las situaciones más graves de relegación, de este tipo de relegación en el uso patrimonial, sí pudieran constituir maltrato desde el punto de vista del delito que ya está regulado. Yo creo que ahí a lo mejor no se hace necesaria una modificación legal, pero sí alguna mención que permita tener en cuenta que los casos más graves de relegación califican como maltrato desde el punto de vista del delito que ya está regulado. Y mis dos últimos comentarios en relación a violencia intrafamiliar, que insisto, me escapa un poco a mi ámbito de competencia. Lo que se propone en las dos mociones es incorporar este tipo de situaciones bajo definiciones un poco extensas, a mi juicio, tal vez demasiado detallistas. El mayor problema cuando uno legisla con demasiado detalle es que si algo queda fuera, quedó fuera. A veces el campo de lo conceptual más cortito, disculpen lo pedestre, es más relevante porque deja fuera de riesgo situaciones que a lo mejor no están contempladas en términos expresos. El campo propio para regular la incorporación de los casos de maltrato patrimonial, a mi juicio, no es el artículo 6º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que se refiere a presunciones de riesgo de maltrato, sino que es directamente aclarar en el artículo 5º, donde se define lo que es violencia intrafamiliar, que también puede haber violencia intrafamiliar en casos de maltrato patrimonial, probablemente con una mención tan básica como la que acabo de señalar. Y esto implica que las medidas proteccionales, las medidas cautelares y las sanciones accesorias de la Ley de Violencia Intrafamiliar van a poder ser utilizadas en estos casos.
con independencia, insisto, de los detalles. O sea, a mi juicio, en lugar de legislar en el artículo 6º, habría que, en el 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, incorporar una referencia aclaratoria de que también se entenderá por violencia intrafamiliar los actos de maltrato patrimonial. Y punto. Yo creo que con eso basta y sobra. Y respecto a la medida procesal que se propone, que es esencialmente imponer una obligación de denuncia respecto de quienes gestionan en el sistema financiero, yo tengo la sensación de que, al igual que la medida propuesta para el 489, escapa un poco a lo que este proyecto, estos tres proyectos, digamos. Me parece que se refiere a cualquier tipo de delito, y eso implica que un eventual fraude entre adultos, entre terceros, también va a existir esta obligación de denuncia. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el sistema financiero no suele... o sea, se suele hacer cargo de detectar los eventuales ilícitos precisamente para precaver su actividad. O sea, normalmente cuando el fiscal de un banco tiene una duda, rechaza y pide aclaraciones. De modo tal que es muy raro el caso en que sea evidente la comisión de un delito. Probablemente el caso más evidente de comisión de un delito que puede enfrentar una institución financiera es cuando alguien ejecuta un acto de asalto físicamente afuera, digamos. Pero a propósito de la gestión documental, es muy difícil que se detecte la comisión de un ilícito penal, y en su caso lo que hace hoy día el sistema financiero es más bien rechazarlo previamente, antes de que se materialice o constituya. De modo tal que creo que sería una norma que va a cumplir muy poco efecto, y si lo cumple va a ser fuera del campo del adulto mayor. Por último, como medida general, yo tengo la impresión de que este tipo de problemáticas demanda un tratamiento mucho más integral del que lamentablemente tiene la iniciativa legislativa del Parlamento. O sea, más bien demanda un sistema que se haga cargo de prevenir y tratar estos problemas, y eso supone necesariamente una orgánica, la orgánica supone recursos, y eso implica que iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Parchar, disculpen nuevamente también la calificación, ayuda, pero ayuda poquito. O sea, si uno quiere de verdad enfrentar el problema, lo que necesita es un aparato público que probablemente se haga cargo de la gestión de este tipo de situaciones problemáticas, principalmente de cara a una intervención de carácter preventivo. Desconozco si en modelos comparados existen instituciones encargadas del adulto mayor que dispongan de un cuerpo contingente, más bien de personas que se encarguen de contactarlos, tipo lo que el Chile Crece Contigo en infancia, pero para adultos mayores, cosa de generar un proceso de acompañamiento integral que permita detectar eventuales situaciones de riesgo. Pero me parece que todo lo que uno puede hacer fuera del tratamiento integral va a ser necesariamente limitado, y por ende me parece que escapa un poco y lamento decirlo así, digamos, a lo que puede hacer el Parlamento a través de mociones. Creo que ahí instar porque la Administración eventualmente pueda hacer un esfuerzo en esta materia, me parece que puede ser mucho más efectivo que las mociones. Eso, presidente. ¿Hay alguna pregunta de los diputados o diputadas? Diputada Virginia. A modo de, gracias, presidente, a modo de inquietud y de consulta, abogado, sobre cuando ellos quieren retirar sus dineros del banco, ¿no? Ellos los hacen pagar un impuesto. Disculpe, ¿alguna otra pregunta? Sí. Vamos a hacer varias. Y la segunda es, ¿qué pasa con la notaría si ellos en caso de salud tengan que entregar un poder notarial? ¿También lo hacen válido, es respetado? Eso, gracias. Diputada Catalina. Gracias, presidente. En realidad es un tema bien complejo porque, bueno, primero con lo que se refiere Virginia, a mí me ha tocado trabajar en notaría. En general, la gente tiene que ir para allá a firmar. Si no puede ir a firmar, se exige un certificado médico, una huella, testigos, hay todo un procedimiento en el caso de traspaso de bienes. Incluso en el caso, muchas veces pasa lo contrario de lo que estamos viendo aquí, que hay personas enfermas que necesitan ir a cobrar su pensión y no tienen cómo hacerlo, el familiar directo que lo cuida no tiene cómo hacerlo porque necesita ese permiso notarial, que le vayan a sacar la firma a la casa, lo cual es caro. En general es difícil que los notarios vayan a las casas de las personas.
Entonces, en general, cuando hay una persona que está cuidando de verdad a su familiar enfermo y que este enfermo no puede ir a cobrar sus pensiones y tiene que pagar su tratamiento, es un proceso muy, muy complejo. Por lo tanto, como usted decía, se requiere más que esta ley, se requiere una cosa más integral, de ver si realmente el adulto mayor está siendo protegido y cuidado por sus familiares, y en ese caso los dineros de él están yendo hacia ese fin, o si no está, o si está siendo abandonado y esos dineros se están ocupando en otras cosas. Entonces requiere más una cosa más personal de ver in situ lo que está sucediendo. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Leónidas Romero. Gracias, presidente, por su intermedio. Dos temas. ¿Cómo se regula el daño patrimonial ejercido por un tercero, no por un familiar? Porque uno conoce casos, y en mi región conocí la semana pasada un caso bastante particular. Y la segunda pregunta, ¿cómo se puede regular o dificultar más que a un adulto mayor, algún familiar o algún incluso vecino lo declare interdicto? Me da la impresión que es muy fácil declarar un adulto mayor interdicto, porque también desgraciadamente conozco casos que personas que están cuerda total, que tenían un patrimonio relativamente bueno, que con mucho esfuerzo lo consiguieron a través de su vida laboral, pero alguien lo declaró interdicto y le dieron esa categoría estando total y absolutamente sano. ¿Existe alguna posibilidad de regular eso, presidente, por su intermedio? Gracias, diputado. Yo también tengo una pregunta que está más o menos relacionada con eso, porque lo he visto también. Si está normado en la notaría el procedimiento para darle el poder a una persona cuando la otra, en este caso, tiene eso de interdicción, porque he visto yo en notaría diferentes criterios. Se me dice que en algunas piden certificado y en otras no piden certificado. Entonces, ¿eso está normado? Eso, don Francisco, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy en el mismo orden. Hasta donde, primero, vuelvo a señalar, soy profesor de Derecho Penal, Universidad de Talca, y mi campo de conocimiento en el resto de las disciplinas es un poco más acotado. De modo tal que si me equivoco en algo, pero creo que hasta este momento puedo dar cuenta de la mayoría de las preguntas, pero dejo la salvedad. Hasta donde mi conocimiento llega, no hay un impuesto particular para los efectos de retiro de dinero, salvo que existe una normativa general que lo exija por algún motivo aplicable a cualquier persona. De modo tal que eso, yo diría, no es un problema en particular. Pero sí sucede que parte de los trámites vinculados a los resguardos que están dispuestos en la actual regulación para poder habilitar a la realización de actos jurídicos por parte de un adulto mayor, sí suponen gastos. Ejemplo en particular, como señalaba la diputada, si un adulto mayor va a una notaría, y luego voy a dar cuenta de eso en las otras dos preguntas, para realizar una actuación, el notario, por regla general, no por disposición legal, pero sí por auto acordado emanado de la Corte Suprema, le va a exigir un certificado médico que declare que se encuentra en pleno uso de sus facultades. Y eso implica que ese adulto mayor tiene que pedir la hora al médico, tiene que pagar la hora al médico y requerir el certificado en particular. Por regla general, además, se trata de un médico especialista, no de cualquiera, lo que supone tiempo y gasto. Entonces, no es un impuesto, pero ha sido muy frecuente, sobre todo en la última década, desde que existe el autoacordado con nivel general, que si no me equivoco es 2004, 2003, por ahí, que hay mucha queja de adultos mayores, incluso la Secretaría puede hacer una pequeña búsqueda en Google, y aparece de inmediato las quejas, y no solo en Chile, a nivel general, de adultos mayores que se encuentran en pleno uso de sus facultades, y que no pueden o se ven entorpecidos o no tienen recursos para pagar el psiquiatra para los efectos de poder actuar a nivel notarial. Entonces, efectivamente los resguardos están, pero generan consecuencias secundarias que a veces terminan siendo perjudiciales para esta situación. A lo mejor evaluar un privilegio de pobreza,
trabajar con el ministro de Salud si existe alguna posibilidad de que esto se pueda disponer para quien no cuenta con recursos a través de algún mecanismo más. Yo creo que por ahí puede ir una eventual salida. Con eso respondo, creo, la segunda pregunta. ¿Se puede dar un poder notarial? Sí, pero pasado cierta edad y no hay aquí un criterio uniforme, la Corte Suprema le ha pedido a todas las notarías que se exija que quede constancia, incluso se quede constancia en la escritura abajo de la existencia de esta certificación médica. Lo voy a decir muy en genérico, estamos en una sesión formal, pero todos sabemos que la gestión a veces de todo este tipo de certificaciones y de actuaciones notariales tienen mecanismos formales e informales de realización. Eso también puede ser un foco criminógeno, un foco de problemas eventualmente, y creo que habría que tenerlo en cuenta porque, como sea, es una realidad. Respecto del daño patrimonial ejercido por un tercero, por regla general operan los mismos tipos penales que yo relaté, y por regla general se utiliza la agravante de abuso de confianza o de abuso de prevalimiento general respecto a una persona con discapacidad. Esa agravante está en el artículo 12 del Código Penal, de aplicación general, y por regla general agrava la condición de este tipo de abuso. Ahora, hay que tener en cuenta que por el contexto, si estamos hablando de personas que tienen un patrimonio más reducido, clase media, baja hacia abajo, el delito no va a tener una gravedad, una sanción de gravedad muy superior. Por tal que siempre vamos a estar en el campo de aquello que normalmente queda cubierto por el principio de oportunidad, por el acuerdo reparatorio, por la suspensión condicional, de modo tal que la intervención penal no suele ser demasiado efectiva, aún considerando la agravante. Hacer algo ahí parece un poco desproporcionado también, de modo tal que no creo que tenga mucha solución por ese lado. Pero la regulación respecto a tercero es muy similar, considerando una agravante genérica. Y respecto de la segunda pregunta, ¿cómo dificultar la interdicción? Bueno, la verdad, por lo que señalé recién, el problema más bien es al revés. O sea, el régimen de interdicción previsto en el Código Civil ha recibido 2 modificaciones a través de ley, facilitando, incluso en la última, que con un trámite en el COMPIN, si mal no estoy informado, quien ejerce el cuidado personal puede obtener los efectos de la interdicción a partir de una certificación médica. Puedo hacer llegar a Secretaría los antecedentes, pero en algún momento los tuve que consultar. De modo tal que la tendencia, precisamente pensando en los adultos mayores que necesitan una gestión más rápida, ha sido más bien relajar la regulación. Lo que usted señala puede ser efectivo y puede pasar muchas veces, pero tal como dije al principio, el contexto de la reglamentación es el que ofrece precisamente el escenario para el abuso. Abusos siempre van a existir, la idea es cómo prevenirlo. De modo tal que si reducimos la regulación, a lo mejor vamos a reducir también el espacio de abuso. Si ampliamos la regulación, la creatividad local es infinita, digamos, y de modo tal que no creo que vaya por ahí el campo de la prevención efectiva. Y me parece que también he respondido a la pregunta del presidente. Entiendo que existe un auto acordado que obliga, de alguna manera, no con fuerza legal, pero sí con el imperio que tiene la Corte Suprema en su facultad económica, a que la notaría exijan esta certificación, lo que, insisto, a veces es más un problema que una solución. Creo que esa norma está bien, pero efectivamente hay que hacerse cargo de los aspectos en que genera más bien dificultades y no soluciones. Muy bien. ¿Alguna otra opinión o pregunta? ¿No? Ya. Le damos las gracias entonces a don Francisco. Muchas gracias por su exposición y por haberse cumplido. ¿Quiere decir algo más? No. Agradecer solamente la atención y la invitación, presidente. Muchas gracias a usted por informarnos. Entonces, ¿algo más, secretario? ¿No? ¿Estamos con los acuerdos ya? Presidente, respecto a la consulta que hizo Catalina al inicio el acuerdo. de la sesión, sí, el acuerdo se adoptó en la sesión del 3 de abril de este año y es solicitar una audiencia con el presidente de la República por el tema. Muchas gracias. Eso es. Ya, entonces la hacemos desde la comisión. ¿Lo puede? La verdad es que no hay No hay precedente. no hay precedentes, generalmente son gestiones personales del presidente de la comisión, más bien porque no hay precedentes de la comisión. No, de que se mande un oficio a la presidencia de la República para este tipo de situaciones, no. Pero hagamos el siguiente acuerdo. Yo pido la audiencia a nombre de la Comisión de Desarrollo Social. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Acordado? Estoy de acuerdo. Y la unanimidad.
Muy bien. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.